su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Buenos días tengan todos, hermanos y hermanas, radioyentes, televidentes e internautas. Qué privilegio que tengamos esta bendición de estudiar las Escrituras otra vez y que Dios nos haya dado la vida para poder hacerlo. Hoy voy a desarrollar el estudio de la lección con una joven de nuestra iglesia, la joven Jocelyn, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Buenos días, pastor. Muchas gracias. Y también, quisiera darles a ustedes también una bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta mañana y esperamos que el estudio que podamos hacer hoy que sea dirigido, guiado por Dios y que juntos podamos sacar lecciones importantes para aplicar a nuestras vidas. Y bueno, antes de abrir la palabra de Dios y comenzar este estudio, me gustaría invitarle a que si está en su casa pueda acompañarnos poniéndose de rodillas para elevar una oración a Dios. Amén. Así que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Te agradecemos por tu amor hacia nosotros, Padre. Y en esta mañana, Padre, queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos abrir tu palabra, queremos estudiar, Señor, queremos aprender más de ti y de la voluntad que tú tienes para cada una de nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestro guía, que tú seas el que nos diga, Señor, qué hacer, qué no hacer, Señor. Que seas tú el que nos diga qué cosas hay que cambiar en nuestra vida, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros durante todo este día y durante este estudio también. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos que estamos en los últimos días y que como pueblo remanente deberíamos estar despiertos porque la venida del Señor está cerca. Pero hoy vamos a ver cómo los cristianos se están conformando en dos compañías y de esas dos compañías, solo una es la que va a ser llevada al cielo, como lo fue Enoc. ¿De qué compañías estamos hablando, Jocelyn? Pues ni más ni menos que las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Les invito a que abramos nuestras Biblias a Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12. Vamos a leer esa parábola. Mateo 25, 1 al 12. Y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Es interesante esta parábola porque es necesario ver el versículo 13 para que nosotros veamos lo que Jesús tenía en mente al contar la parábola. Y el verso 13, él cierra la parábola diciendo: Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que esta parábola, hermanos, tiene que ver con la venida de Cristo. Y nosotros miramos aquí que prácticamente
de los dos grupos o de las dos compañías, pues la que finalmente, según la parábola, es la que va a entrar al cielo, ¿sería cuál? La de las vírgenes prudentes. ¿Por qué razón las vírgenes prudentes? Porque aunque también se habían dormido como las otras, ellas tenían la, digamos así, la inteligencia de haber tenido aceite extra. Pero qué interesante, Jocelyn, cómo si nosotros recordamos la lección de ayer, qué interesante cómo nuevamente el factor dormir se hace presente otra vez aquí. Y nosotros vemos, según la parábola, que esto es trágico, dormirse, hablando espiritualmente. Porque, pues aquí lo que salvó a las prudentes es el hecho de que tenían el aceite extra. Pero ¿qué te parece a ti eso de que estuvieran dormidas cuando el esposo estaba por llegar? ¿Qué te dice a ti en relación con lo que puede estar ocurriendo en nosotros como pueblo de Dios? Pues como pueblo de Dios puede ser que nos esté pasando lo mismo, que profesemos que estamos esperando la venida del Señor, pero que nuestras acciones no digan así. O sea, ellas durmieron, pero no hicieron preparativos. Y puede ser de que nosotros también digamos que estamos esperando, pero no estamos haciendo preparativos para su venida, no estamos teniendo ese aceite extra. Bueno, ¿qué sucede entonces? ¿O cuál es el peligro que puede suceder si nosotros nos dormimos espiritualmente? El peligro que puede suceder es que puede venir el enemigo y puede sembrar la mala semilla en nosotros. Y bueno, eso lo podemos encontrar también en Mateo 13, 25 al 30. Les invito también que busquemos esa parábola, Mateo 13, 25 al 30. Y dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es interesante, hermanos, que el granero del que habla aquí, pues no está en la tierra. El granero está en el cielo. Y nosotros miramos que al final lo que se va a llevar al granero celestial es el trigo, no la cizaña. Pero el peligro de que nos convirtamos en cizaña es todavía más real cuando nos dormimos. Porque aquí, si nosotros miramos, dice de que cuando estaban dormidos, cuando estaban dormidos, vino, dice, el enemigo y sembró la cizaña. Así que cuando se durmieron las vírgenes, se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle, que no es otra cosa que Jesús viniendo. Cuando se durmieron aquí los que cuidaban el campo, el enemigo vino y sembró la cizaña. Entonces nosotros podemos ver lo trágico, lo peligroso que es dormirnos, y sobre todo en este tiempo, cuando Jesús ya está a las puertas. Yo te pregunto, Enoc, cuando el Señor tomó la decisión de llevárselo al cielo, ¿habrá estado dormido o habrá estado bien despierto espiritualmente hablando? Enoc ha de haber estado bien despierto espiritualmente hablando. Definitivamente. Entonces, eso nos dice a nosotros que Él es un modelo. Él es un modelo de lo que ha de ocurrir con el pueblo final de Dios.
en el sentido de que nadie que dormido espiritualmente hablando diga que está esperando a Cristo de palabra, el Señor se lo va a llevar. Solamente a los que estén despiertos. Y aquí nosotros miramos que aunque la parábola muestra de que la de las vírgenes ambas se durmieron, como ya mencioné, había algo que salvó la situación, y era el hecho de que tuvieran aceite extra. Pero ¿qué te parece si vamos al espíritu de profecía para que nos cuente o nos diga qué es lo que hay de fondo en esta parábola que hasta ahora no hemos hablado? ¿Qué te parece si compartes con nosotros lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337? Bien, la página 337 dice así: en la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. ¿Qué te parece a ti de relevante aquí en este relato que nos da el espíritu de profecía? Pues me llama mucho la atención de que todas sabían de las Escrituras, todas estaban esperando a Cristo, todas tenían sus lámparas y vasijas para el aceite, pero solo 5 de ellas estuvieron realmente preparadas. Y mira qué analogía la que hace el don profético aquí, cuando dice que así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. También ahora dice, muchos no están listos, y el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, está por darse. Prácticamente nosotros miramos que el tener, hermanos, la preparación diariamente en nuestra vida espiritual es lo que finalmente nos va a dar a nosotros ese privilegio de ser trasladados al cielo, tal como lo fue Enoc. Pero ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de no ser una virgen fatua o una cizaña? Porque ya vimos que las fatuas finalmente no, en la parábola no van al cielo. Y la cizaña finalmente tampoco va al cielo, es quemada. Solo van al cielo las prudentes de las 10 vírgenes y solo va al cielo el trigo. ¿Cómo nosotros podemos guardarnos de no ser una virgen fatua o una cizaña? Bien, entonces para eso les invito que vayamos a Segunda de Crónicas 15:2. Segunda de Crónicas 15, versículo 2. Y dice así: y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Según este texto, entonces, ¿de qué manera nos pudiéramos guardar de ser una virgen fatua o una cizaña? Pues si nosotros le buscamos, Dios estará con nosotros. Amén. Saldrá a nuestro encuentro, pero si nosotros le dejamos y no lo buscamos, él también nos va a dejar. Entonces, hermanos, lo que toca aquí es buscar a Dios. Y si tú estás con nosotros ahora estudiando las Escrituras, esto es buscar a Dios. Si tú te dispones de ahora en adelante a orar, eso es buscar a Dios. Si tú te dispones a ser un fiel miembro de tu congregación, en el sentido de servir en todo lo que se te pida para Dios y asistir siempre a los servicios que se hagan para adoración a Dios, eso es buscar a Dios. Aquí claramente está diciendo la palabra: oíd, Asa, todo Judá y Benjamín, Jehová va a estar con ustedes si ustedes están con él. En otras palabras, para no ser cizaña,
Y para no ser una virgen fatua, tratemos, hermanos, tratemos de estar con Dios. Busquemos a Dios. Eso es lo que toca. Esa es la manera de contrarrestar el estado fatuo o de cizaña en el cual muchos cristianos podríamos estar en caso de no estar con Dios ni buscándole. Atendamos el llamado del Señor, que es: búsquenlo, estén con Dios. Bueno, pero hay otro texto más. ¿Qué te parece si lo lees? Bien, vamos entonces a Salmos 139. Salmo 139, versículo 23 y 24. Y ese me gusta mucho. Bueno, estos dos versículos me gustan mucho. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí uno prácticamente le está diciendo a Dios: Señor, mira mi corazón. Y si hay algo malo en mí, entonces házmelo saber para que yo pueda seguir en tu camino. Básicamente, hermanos, una de las maneras como podemos contrarrestar el estado fatuo o de cizaña que pudiéramos tener, una de las maneras de contrarrestar eso es preguntándole a Dios: ¿cómo estoy yo, Señor? Examíname, Señor. Mírame en qué camino yo ando. Mírame si ando en caminos de perversidad. Mírame si ando haciendo lo malo delante de tus ojos. Mira si hay en mí un camino equivocado. Hermanos, es interesante que David le decía que hasta los pensamientos el Señor se los probara para ver si estaban bien o no. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es buscar de corazón al Señor y en esa búsqueda tratar de que Él venga bien adentro de nosotros, bien en nuestro interior, y al encontrar Él que estamos mal, pues que haga esa obra de transformación. Eso, hermanos, hacerlo diariamente va definitivamente a cambiar el estado espiritual que como virgen pudiéramos estar manifestando en esta hora. Bueno, pero hay un texto más, el de Filipenses 2:12. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Cómo tú entiendes esas palabras? Y basándonos en las 10 vírgenes, vemos claramente la diferencia entre las que se ocupaban en su salvación, de verdad, que hicieron provisión de aceite extra, y las que no. Entonces, en nuestra posición, nosotros deberíamos estar ocupándonos también por nuestra salvación, estar buscando ese aceite extra, el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios ese Espíritu Santo que nos muestre, que nos transforme nuestras vidas, pidiéndole a Dios que cambie nuestros pensamientos para poder reflejar su imagen en nuestras vidas. Bueno, ahora hay un punto. Cuando nosotros miramos aquí que hay 5 vírgenes fatuas, ¿será que estas vírgenes fatuas son símbolos de los que están fuera del pueblo de Dios o pueden estar aún dentro? Yo por mucho tiempo pensé eso, pensé que eran símbolo de las que estaban fuera del pueblo de Dios, pero leamos la cita que también se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 338 y 339, que dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. No se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo, no han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza.
Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. Arrullan sus corazones en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su destitución y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La verdad es que el espíritu de profecía, amables televidentes, es bien amplio en cuanto a identificar a las vírgenes fatuas. Si tú gustas, ¿qué te parece si de esta nota extensa, digamos, rescatamos algunas para meditar ahora? Por ejemplo, el hecho de que no son las vírgenes fatuas un grupo formado de hipócritas. Son personas, dice, que manifiestan respeto por la verdad, que la han hasta defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen. Pero hay un pero. Y el pero es, no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. Yo puedo ver aquí, hermanos, como dice Jocelyn, un desengaño que posiblemente muchos también han tenido a lo largo de la historia, pensando que las vírgenes fatuas pues representan a los impíos, a los que no han hecho ninguna decisión por Dios. Sin embargo, nosotros por esta revelación del Señor encontramos que realmente son gente que está en la iglesia, son gente que hasta defiende la verdad, son gente que creen en esta verdad. Sin embargo, dice, no se han rendido a la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo, hermanos? La obra del Espíritu Santo es convencer de pecado. La obra del Espíritu Santo es convencer de juicio. La obra del Espíritu Santo, hermanos, es una obra de llevar al pecador a los pies de Cristo, de hacerle sentir cuál es su condición, de que termine rendido a los pies del Señor. Pero dice aquí que lamentablemente no hemos permitido que el Espíritu haga eso. Es posible, Jocelyn, que tengamos años de estar en la iglesia y hasta lisonjearnos de que estamos en la iglesia verdadera y que todas las doctrinas que creemos son verdad y que pues cuidado con que vayan alguien a hablar en mal de una de estas doctrinas porque estamos prestos para defenderla. Sin embargo, si todavía el yo aflora en nosotros, si no hay completamente una sumisión a Cristo, si no hay una rendición total a Él, si nos resistimos a esa obra del Espíritu Santo de convicción de pecado, de justicia y de juicio, entonces básicamente caemos en el estado de las vírgenes fatuas. Esto es algo que nos debe hacer pensar. Hasta aquí, ¿qué tanto el Espíritu Santo ha obrado con nosotros y qué tanto nosotros le hemos resistido? Hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste como que el Espíritu Santo te habló directamente a tu vida? Y no sé, a través de un texto bíblico, a través de una predicación o a través de algo, tú sentiste que Dios te habló. ¿Hiciste un cambio? ¿Decidiste tú amoldar tu vida de acuerdo a esa convicción del Espíritu o te resististe? Este es el momento para que tú evalúes, porque estamos hablando, hermanos, de quiénes son los que van a ser llevados al cielo al final de los días. ¿Quiénes son aquellos que, siguiendo el modelo, o sea, Enoc, estarán listos para ser trasladados al cielo? Este es el momento para meditar. ¿Cómo estoy yo entonces? ¿Soy de las vírgenes fatuas? Según lo descrito aquí, es posible que sí.
Cada uno sabe cómo está delante de Dios. Pero ¿habrá algo aquí en esta extensa declaración que a ti te impresiona más? Me llama mucho la atención cuando habla de que las vírgenes fatuas son personas que se han contentado con una obra superficial, que ellos no han conocido a Dios y no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él y por lo tanto no saben cómo mirarlo a Él, no saben ni cómo vivir conforme a su voluntad. Y entonces prácticamente el secreto allí es tener una comunión con Dios, tener una conexión con Dios, conocer a Dios, conocer su carácter y pedir que ese carácter sea impregnado en nosotros, que nosotros podamos reflejar ese carácter, que es, yo creo que nuestro propósito en esta tierra es adoración a Dios, para lo que fuimos creados, pero también reflejar la imagen de Dios al mundo. ¿Sabes, hermano, que lo trágico de las vírgenes fatuas, pues no tanto fue que se hayan dormido, sino lo que dice aquí en esta cita del don profético, que tristemente no cayeron sobre la roca que se llama Jesucristo. No permitieron que la vieja naturaleza fuera quebrantada. Nosotros decíamos al principio, es que no tuvieron aceite extra, las otras sí, pero no queríamos entrar a los detalles porque aquí venía más adelantito en esta declaración. Pero hermanos, había más de fondo, había más que no tuvieran aceite. Y nosotros estamos mirando de que el gran problema de ellas es que nunca cayeron rendidas sobre la roca que se llama Jesucristo. Su naturaleza vieja nunca fue quebrantada. Todo el tiempo arrogantes, todo el tiempo orgullosos, todo el tiempo prepotentes, todo el tiempo vanidosos, todo el tiempo criticando, todo el tiempo, hermanos, llenos de pecado y sin embargo estaban allí en la iglesia y decían que creían en la verdad. Cuánto, hermanos, nos debe hacer reflexionar esto y cuánto deberíamos de decidir hoy, si ese fuera nuestro caso, caer rendidos ante la roca que se llama Jesucristo. Interesante que dice que estas vírgenes fatuas son, dice también, simbolizadas por aquellos oyentes representados en el terreno rocoso. Es decir, como decía Jocelyn, que destacó el hecho de que llevan una vida superficial. Una planta, Jocelyn, cuando está sembrada, pero está sobre la tierrita que tal vez pueda tener la roca, realmente no tiene un fundamento profundo, es superficial. Pronto esa tierrita, si se remueve, esa planta se muere. Y nosotros encontramos aquí de que las fatuas, las vírgenes fatuas, son como aquel terreno rocoso de la parábola donde la semilla cayó y que brotó, pero pronto se secó, no dio fruto. Así dice también aquí, las vírgenes fatuas reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. Y esto es el punto, hermanos, que quisiera yo también mencionar ahora. Mira, hermano, tú que estás en la verdad presente, tú que estás en una iglesia adventista, corporativa o no corporativa, hermano, hay que ponerle atención a esto. No consiste solamente en recibir la palabra, sino en asimilar sus principios. Cada sermón, cada asistencia a la iglesia, cada momento que ocupemos para oír que Dios habla a través de algún mensaje, hermanos, debe haber en nosotros esa voluntad, esa disposición de querer asimilar los principios de la palabra que estamos escuchando. Es interesante que la influencia de la palabra en las vírgenes fatuas lamentablemente no es permanente, no es profunda. El Espíritu dice, obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. O sea, no se ha hecho la obra del Espíritu en nosotros porque no le hemos permitido. Qué triste de que, sin embargo, las vírgenes fatuas, dice aquí,
andan contentas de todas maneras. Contentas porque están en la iglesia adventista, contentas porque están en la verdad presente, contentas porque han conocido el mensaje. Hermano, pero si no has dejado que el Espíritu Santo obre en tu vida, es por demás que estés contento. Mira, estamos yendo al punto, hermanos, porque estamos hablando de los que el Señor se va a llevar al cielo. Y aquí estamos viendo por qué no se llevó al cielo en la parábola, por qué no entraron a las bodas, las fatuas. Es por todo esto que tristemente tú y yo algunas veces tenemos en nuestra vida. De manera que hoy es el día para dejar todo formalismo. Hoy es el día para que nosotros no estemos allí tan tranquilos, relajados, sino que nos ocupemos de nuestra salvación, como decía el texto, con temor y con temblor. Es decir, que nos preocupemos verdaderamente, porque tristemente las fatuas por eso se perdieron. Pero hay un punto aquí que yo quiero destacar en esta cita, y es esto. Dice que cuando se despertaron alarmadas de su letargo, ¿qué hicieron las fatuas? Discernieron su destitución y trataron de que las otras suplieran su necesidad. ¿Pero qué sucedió? En las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. ¡Qué tremendo! Allí no vas a estar con tu pastor. Allí no vas a estar con tu conferencia. Allí no vas a estar con tu mamá, con tu papá. Allí no vas a estar con el líder que tanto aprecias y tal vez hasta sigues fielmente. A la hora de la hora, tú tienes que tener tu propia reserva, porque estos no te la van a suplir. En el acto de que ellas le dijeron, las fatuas a las otras, danos de vuestro aceite, y las otras les dijeron, no, vayan ustedes y compren, lo que está implícito es el hecho de que la deficiencia de ellas no podía ser suplida por estas. Realmente, hermanos, no es que las prudentes fueron malas, no es que las prudentes fueron, malas de no querer darles aceites, es que el que se lo hubieran dado no podía suplirles la deficiencia. Así que aquí, hermanos, lo que queremos destacar es el hecho de que urge, pero urge con toda la dimensión de esta palabra, que nosotros, hermanos, busquemos nuestras propias reservas para el momento final. Y las propias reservas están aquí, miren, en las Sagradas Escrituras, de rodillas. Hermanos, urge con toda la palabra, si la condición de nosotros en este momento es de ser virgen fatua, urge que ahora no esperemos que llegue el momento para decirle a nuestros líderes religiosos o a la familia, al pariente cercano, que nos supla nuestra deficiencia, porque el único que puede suplir nuestra deficiencia se llama Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha querido desde hace rato suplir esa deficiencia, esos defectos de carácter, esas manifestaciones pecaminosas que hemos mostrado. Qué triste será el día cuando todos los que están hoy dormidos espiritualmente se despierten alarmados, discerniendo su destitución y tratando de que otros supla su necesidad. Qué triste será. Por eso el Señor nos está ahora diciendo, a través de esta parábola, que no hay que dormirnos para que no tengamos después que lamentarnos pidiendo que otro supla la necesidad cuando Cristo te la puede suplir ahora. Bueno, no sé si tengas algo más tú que agregar. Me llama la atención también de que estas personas son las que en tiempo de peligro claman paz y seguridad, o que, digamos, para pasarlo a nuestros tiempos, son las personas que dicen, bueno, mi Señor tarda en venir. Exacto. Yo no, o quizás digan, bueno, yo nací así, yo soy así, y nadie, o sea, yo no puedo cambiar. Entonces, como que uno se acomoda, bueno, se llega como que a la comodidad, donde uno ya no le pide a Dios ni siquiera que transforme nuestra vida, sino que nos sentimos bien, sentimos que no necesitamos nada, sentimos que así como estamos vamos a ir al cielo. Y es por eso que no sentimos la necesidad de buscar de Dios.
Pero si le pedimos a Dios, como decía Salmo, que sea Dios el que escudriñe nuestros pensamientos, que escudriñe nuestro corazón, que nos diga qué hay de malo en nosotros, para nosotros así poder con su ayuda cambiar todas esas cosas. Y creo que es eso lo que le faltaba a las vírgenes fatuas. No le preguntaron a Dios, no se preocuparon por su salvación con temor y con temblor. Al contrario, pensaban que estaban bien y que no vaya a ser eso en nuestro caso, que nosotros pensemos que están bien y a la hora de la hora, digamos, ya veamos que se cerró el tiempo de la gracia y digamos, bueno, ahora ya no vamos a poder hacer nada. Nadie va a poder suplir nuestra necesidad. Exactamente. Una de las características de las vírgenes fatuas es que dice que arrullaron, o mejor dicho, el ejemplo ahora de ser una virgen fatua sería arrullar el corazón en la seguridad y no soñar con peligros. Estar tranquilos y ser de aquellos que dicen, esos son unos fanáticos, esos son unos exagerados. Esos todo el tiempo están predicando de que ya viene el fin y que no sueñan con peligros. Hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros estemos en la compañía correcta en este tiempo del fin, porque solo los que estén en la compañía correcta, es decir, en las vírgenes prudentes, son las que van al final ser arrebatadas para ir al cielo, tal como lo fue Enoc. ¿Qué te parece si hoy oramos y le decimos al Señor que nos ayude para cambiar de compañía? No seguir más en la fatuidad, en lo necio, sino en lo inteligente, en lo prudente, en la compañía que ha suplido sus deficiencias en Jesucristo y que no depende de que otro se la supla. ¿Qué te parece si oramos por eso? Porque finalmente esos son los que, como Enoc, serán trasladados al cielo. Vamos a orar, vamos a arrodillarnos y pedírselo al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la exhortación de esta mañana, porque nos haces ver que solo es una compañía la que va a ser trasladada al cielo como Enoc lo fue. Y esa es la de las vírgenes prudentes. Solo es el trigo el que finalmente terminará allá en el granero celestial. La cizaña terminará quemada y las fatuas, esas vírgenes insensatas, quedarán afuera. Así que, Padre, en esta hora te queremos pedir perdón por la actitud tal vez que hemos tenido, tal vez solo de defender la verdad, tal vez solo de lisonjearnos que tenemos la verdad, tal vez, Señor, hasta creer que porque profesamos estar en la iglesia verdadera, ya pues tenemos ganado el cielo y no hemos dejado, sin embargo, que el Espíritu Santo nos haga esa obra de transformación que tanto tiempo ha querido hacerla. Perdónanos, Padre, la actitud de indiferencia que pudimos haber mostrado hasta ahora, pero ayúdanos hoy a cambiar de compañía. Y, Padre, con el poder tuyo, pasarnos a la compañía de las vírgenes prudentes. Y allí, Señor, darle al Espíritu Santo, darle a Jesucristo, que supla cada día nuestras deficiencias de carácter. Señor, perdónanos, porque hemos perdido mucho el tiempo. Pero ahora, sabiendo que a través de la parábola de las vírgenes y de la cizaña y el trigo, estás diciéndonos finalmente qué es lo que va a ir al cielo. Ahora, Señor, te rogamos que con el poder tuyo nos convirtamos en trigo y en vírgenes prudentes. Ayúdanos, Señor, a mantenernos así hasta el día glorioso de tu venida y que no vayamos para nada al final del tiempo a andar lamentándonos y pidiendo que otro supla las necesidades. Hoy, Señor, hoy nosotros nos rendimos a ti para que tú suplas toda deficiencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo